Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es domingo 15 de enero del año 2023. Vamos a reflexionar sobre la lección de escuela sabática que se titula El diezmo equivale a un décimo. La definición de diezmo es una décima parte o un 10%. Por eso tiene lógica decir diezmo. Y esto significa que tenemos que devolver a Dios el 10% de nuestras ganancias o de nuestros ingresos. Cualquier ingreso que nos llegue, aun si lo hemos encontrado tirado en la calle, tenemos la obligación de devolver al Señor la décima parte, es decir, el diezmo, porque el diezmo le pertenece a Dios, aunque sabemos realmente que todo le pertenece a Él. El Señor nos pide de manera enfática que le regresemos ese 10% y el otro 90% el Señor nos permite administrarlo como mayordomos que somos, pero todo le pertenece a Él. En toda la Escritura nunca vamos a encontrar que sea menor o mayor a 10. La indicación divina es un 10% respecto a las ofrendas. Ahí tenemos margen de elección de acuerdo con nuestra gratitud, amor o fe, será el porcentaje que habremos de ofrendar. Ayer precisamente decíamos que muy temprano en la historia de este mundo, el Señor ya había dado instrucciones a sus hijos respecto al diezmo. Y digo a sus hijos, no a los judíos, porque muchos se escudan para no devolver el diezmo al Señor, que ese requerimiento solo fue para los judíos. Sin embargo, desde antes de los judíos, ya el Señor pedía el diezmo. Leamos el primer momento cuando textualmente aparece la devolución del diezmo. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. El apóstol Pablo retoma la experiencia de Abraham, enfatizando a Melquisedec, quien fue un símbolo de Cristo. Y podemos notar que este principio, esta norma, ya se aplicaba antes del pueblo de Dios. Sino de otra manera, Melquisedec no hubiera podido recibir los diezmos por no ser sacerdote del orden levítico. Y eso nos indica su más antigua existencia. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía, dice el apóstol Pablo, de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio los diezmos del botín. Ciertamente lo que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. El diezmo no tiene su origen con los judíos o hebreos. Es una práctica que antecede por mucho el tiempo histórico de los judíos. Notemos ahora la experiencia de Jacob. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. El origen del sistema de los diezmos es anterior a los hebreos. Desde los primeros tiempos el Señor exigió el diezmo
como cosa suya, y este requerimiento fue reconocido y cumplido. Abraham pagó diezmo a Melquisedec, sumo sacerdote del Altísimo. Cuando los israelitas estaban por establecerse como nación, la ley del diezmo fue confirmada como uno de los estatutos ordenados divinamente, de cuya obediencia dependía su prosperidad. El sistema de los diezmos y de las ofrendas tenía por objeto grabar en las mentes humanas una gran verdad, a saber, que Dios es la fuente de toda bendición para sus criaturas y que se le debe gratitud por los preciosos dones de su providencia. Es parte de vuestra obra enseñarnos también a los que traes a la verdad a dar el diezmo a la tesorería, como un reconocimiento de su dependencia de Dios. Deben ser plenamente iluminados con respecto a su deber de devolver al Señor lo que le pertenece. El mandamiento de pagar el diezmo es tan sencillo que no hay sombra de excusa por desobedecerlo. Si dejáis de dar instrucción a los nuevos conversos acerca de este punto, dejáis sin realizar una parte de las más importantes de vuestra obra. Queridos amigos y hermanos, la porción de la parte que le corresponde a Dios, la cual le debemos regresar, se encuentra bien clara y específica en la Biblia y se conoce como diezmo. 10ª parte. Seamos fieles en su devolución siempre. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.